Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Es un placer volverlos a tener de nuevo acá, esta vez en nuestra cuarta tertulia, cuarta sesión, acerca de la película Cóndores no entierran todos los días. Entonces, vamos a iniciar hablando, dando un pequeño contexto en el cual se desarrolla esta maravillosa película. Bueno, esta película es una película colombiana dirigida por Francisco Nordén y es basada en la novela homónima de Gustavo Álvarez, que relata episodios de violencia en Colombia durante los años 50, vista desde la historia de León María Lozano, que es más conocido como alias El Cóndor, el cual es el protagonista, y se puede ver una rivalidad entre los liberales y conservadores. Los liberales es como, a pesar de ser como el partido que siempre ha tenido un enfoque mayormente social, es muy influenciado por el pensamiento del general Rafael Uribe y del propio Gaitán, que este se consideraba pues socialista. Eh, y de manera más profunda era generar como que el Estado con este Partido Liberal las reformas concebidas a la función social de la propiedad y la protección de los trabajadores, como también a la creación de los sindicatos y a la intervención del Estado en la economía. Bueno, pues esta historia comienza con la matanza de la Resolana, que es una matanza que hay del Partido Liberal hacia los conservadores. Y siguiente a esto, pues hay una escena que es bastante particular, que es una misa que están haciendo en honor a un niño que murió quemado también en medio de esta guerra entre partidos. Y básicamente es importante resaltar que el padre menciona que son los masones y los ateos quienes están en contra de esas familias cristianas y a entender que básicamente son los liberales quienes están realizando todas estas barbaries en contra de los conservadores y bueno, en contra de la comunidad como tal. Como tú bien decías, esa escena donde se tiende a satanizar al lado contrario, eso es algo que ha sido muy evidente en la historia de nuestro país y que podemos seguir viendo hoy en día, donde no se ha podido construir un diálogo para poder construir país, para poder hacer válido ese Estado de Derecho que se ha intentado construir, porque siempre la única manera de resolver las diferencias ha sido con la violencia, con los discursos de odio, etc. Bien, muy tristemente lo que dice Nico es verdad, como ya lo han enunciado ustedes, la situación de la violencia en Colombia es algo que se agudiza con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y más adelante va a desembocar en esta década o en estas décadas de violencia y que de hecho el periodo de tiempo se llama así, la violencia. Bueno, también es importante resaltar cómo vienen de estar en un periodo de gobierno liberal. Nuestro personaje principal, León María Lozano, está buscando trabajo porque debido a que se encuentra en el periodo de gobierno liberal, se les es muy difícil a los conservadores poder obtener estos puestos. Y aquí es cuando él decide contactar a Gertrudis, a quien le pide apoyo, ya que su trabajo va en declive. Y Gertrudis decide apoyarlo, cosa que no hacen los demás liberales. Y también es importante recalcar cómo Acevedo, en cierto modo, como que le pica, como que no sé cómo explicarlo. Bueno, como diciéndole que el Partido Conservador no sirve para nada y aquí es como que en parte de la furia de León, pues nace que va a desatar muchas otras cosas más adelante. Exacto, como diría Acevedo, me en el Partido Conservador. Y al final coge un cuchillo y lo avienta contra una manzana o contra el producto que estaba ahí. Nico, tienes la palabra. Y en cuanto al tema central del conflicto bipartidista, vemos la parte de las ideologías y ahí, como estás mencionando, Cata, digamos, vemos como esas personas no podían relacionarse entre sí, era muy mal visto que tú siendo liberal te relacionaras con los conservadores de la manera que fuese para negocios, para crear relaciones interpersonales, es algo para lo que no había cabida en ese momento. Bueno, muchachos, pero yo creo que ya basta un poquito de hablar del Partido Liberal. Empecemos a hablar
del Partido Conservador, que pues como bien nos dimos cuenta en la película, era la gran mayoría, ¿no? Era la gran mayoría de la película. Laura, ¿quieres agregar algo a la discusión? Sí, de hecho, en cuanto a lo de los conservadores que estás diciendo, como algo muy general, que pues eran conocidos en la película como los godos y estos se denominan como conservaduristas a los que tienen doctrinas corrientes y opiniones y posiciones que son centro derecha y derecha, lo cual es, pues es su objetivo es favorecer como las tradiciones y son adversas a los cambios políticos, sociales, económicos radicales y oponiéndose al progresismo. Esta está generalmente respaldada por la iglesia y se puede ver claramente en esta película. Exacto, además, un concepto, otro concepto además de los godos es el de los chulavitas, que es una policía que se instauró de manera formal, semiformal, por así decirlo, y se encargaba precisamente de hacer estas depuraciones contra los liberales. Felipe, tienes el escenario. Sí, básicamente, pues también para hilar lo que tú decías, Juan Diego, sobre los chulavitas y lo que también decía Laura, viene pues el hilo conductor, la narrativa que se tiene de los conservadores en la película, que es a través del grupo Los Pájaros, liderados por el Cóndor. Aquí se puede pues, ver muchas de las características típicas de los conservadores en pleno periodo posterior a la muerte de Gaitán. Uno, por ejemplo, sería pues la fuerte religiosidad. Se les tacha a los liberales o a los no conservadores básicamente como ateos o como anárquicos o como, sí, simplemente como traidores a la patria también. Otro tema también era el fuerte machismo que se le debía introducir a estas dinámicas conservadoras. Había una total censura, digamos, a que las partes íntimas medio se vieran entre las personas. La mujer como que queda relegada a un espacio muy casero. Esto reflejado en cómo trataba Lozano a su esposa y también cómo veían los conservadores a la música. Vemos unos detallitos que es como la furia de Lozano y el odio que los conservadores le tienen a cierto tipo de música o a cierto tipo de celebraciones que, digamos, para ellos eran un pecado grave o como un irrespeto como a los valores, a los principios que ellos mantenían. A la ideología totalitaria que terminó siendo totalitaria a través de Lozano. Correcto, Felipe, muchas gracias por ese aporte. Laura. Sí, de hecho yo quería decir algo súper pequeño relacionado con lo de Felipe, que como el protagonista durante toda la película dice como es algo de principios, cada vez que algo como no le parece, entonces me parece importante como resaltar esa frase. Correcto. Además de eso, Felipe toca dos temas muy importantes. El primero es el de la censura y el segundo es el de la relación a la mujer. Primero es la censura. Vemos cuando los liberales, es decir, la señora Gertrudis, junto con su grupo de liberales poderosos, deciden enviar una carta a Bogotá para que esa carta sea publicada en los diarios principales del país. Inmediatamente dicen todos, no me voy a arriesgar. Primero que nada, hay mucha censura. Esta carta nunca se va a publicar y nos estamos exponiendo. Vemos como después de eso, aunque no publicaran la carta, los asesinaron uno a uno, a excepción de, por supuesto, de doña Gertrudis y de otros colegas. Ahora, en el tema de la mujer, por supuesto, la relación sumamente machista que tiene León con respecto a su mujer y con respecto a su hija principalmente. Vemos cómo a la salida del colegio de su hija, él le lleva un ramo de flores, pero cuando la chica se relaciona con un muchacho liberal, inmediatamente arroja las flores al piso y se la lleva agarrada del hombro. Llega hasta el extremo de que una vez es reconocido por las altas esferas del poder conservador, solicita una beca para que se la lleven lejos. Y eso es lo que hace, a él no le importa, bueno, a él por supuesto le duele, pero al final no le importa la felicidad de su hija, se la lleva lejos del pueblo. Y puede ser sumamente hipócrita, pero esto lo veremos más adelante. Cata, tienes la palabra.
Sí, quiero hablar sobre todo el tema de la mujer y es resaltar la importancia del papel de Gertrudis en un mundo en el que literalmente eh, manda el machismo. La posición que esta mujer tiene dentro de la sociedad es realmente importante, ya que se ve que en toda la película, de hecho, las mujeres se ven minimizadas, así como lo dice Juan Diego, así como tanto la esposa como de León, como la hija de León. Pues es importante ver cómo poco a poco ya las mujeres se van incluyendo dentro de la sociedad y van tomando cargos mucho más importantes que lo que había antes, aunque sean muy pocos estos cargos y pues la representación de la mujer. Nico, Sí, yo quería decir que como estamos ya aterrizando las maneras en que este conflicto bipartidista se ha manifestado, sobre todo en la película, hay otra escena, pues este es otro tema que quería abordar y es otra parte fundamental del conflicto es el hecho de apropiarse de las tierras del otro, de desplazar al otro y eso es lo que ocurre con una familia en una escena de la película. Y eso es algo que ha estado muy presente no solo desde ese momento, sino hasta en la actualidad. Vemos muchas veces que eso sigue ocurriendo y los más afectados siempre han sido los campesinos. Desafortunadamente, la autoridad central no llega a extenderse a todas las zonas del país y eso termina generando que en el caso de la actualidad la delincuencia común sea la que haga eso también. gracias Nico por tu aporte. Felipe, ¿quisieras complementar? Sí, un poquito más sobre los detallitos estos de conservadores y liberales. Básicamente, pues se nota, quería recalcar en la organización de ambos grupos. Primeramente, el directorio liberal a lo largo de la película pues se ve muy atacado, muy impotente ante, ante lo que hacían los conservadores, pero a su vez los conservadores no tenían una buena organización, de que a lo largo de la película, pues ante la actitud de León Lozano, ellos van tomando cierta independencia hacia él y algunos grupos empiezan como a dividir o a tomar por otros rumbos, rumbos más abusadores que ya terminan perdiendo los valores, las tradiciones que tanto León pretendía defender. Entonces, se puede decir que a lo largo del tiempo, estos ideales en los que creía León terminan esfumándose y pues deja un mensaje muy potente la película hacia esas supuestas ideologías que terminaron dañando mucho el país y no terminaron en nada. Correcto, Felipe. Muy de acuerdo contigo. Lau, ¿quisieras agregar algo? Sí, yo quisiera hablar respecto a lo que estaba hablando Nico de las tierras, que en cierta parte de la película como que los conservadores les mandaban como cartas o papelitos diciendo que se tenían que ir de ahí porque si no iban a como a recibir como consecuencias que pues yo creo que era matarlos. Entonces como que eso me pareció importante porque pues por el miedo la gente se iba, pero pues ajá, o sea, es su casa, es como su tierra y la tenían que abandonar por el miedo de que los conservadores les hicieran algo. Exacto, los boletazos. De hecho, aquí vuelvo a retomar un poco esto que yo mencioné anteriormente acerca de la hipocresía de la Iglesia Católica, y es que la señora Gertrudis, en medio de una misa, le entrega su boletazo al padre, le dice, bueno, padre, usted cuando hubo la matanza al comienzo de la película, usted se manifestó en contra de los liberales, los tildó de masones, de ateos, mejor dicho, de maldades. Y porque ahora que los conservadores están haciendo precisamente lo mismo e incluso peor, porque en una parte mencionan que hubo un pueblo en donde llegaron, mataron a niños, violaron a mujeres y después las mataron a machetazos. ¿Por qué? Porque el padre se queda callado, porque el padre es cómplice de esta masacre, precisamente es eso. Y es más, porque los conservadores, siendo tan apegados a sus valores católicos, cristianos, son capaces de cometer esas barbaries. Cata, ¿quisieras añadir? Iba a mencionar precisamente ese tema que tú estás mencionando sobre las mujeres y los niños. Y pues es que básicamente eso lo podemos relacionar mucho con todo lo que ha vivido durante la última década acá en el siglo XXI, todo el conflicto que hay entre las FARC, las autodefensas, los paramilitares, el gobierno colombiano, ya que esa violencia bipartidista
podría decirse que nunca terminó, sino que se transformó, y así como lo veíamos, era como una guerra pues por ideologías básicamente. Y así como tú lo mencionabas, Juan Diego, todavía se encuentran historias, porque eso es algo que pasó hace poco. Escuché la historia de una persona que si no hacía lo que la guerrilla quería que hiciera, lo mataban, y efectivamente esta persona no cumplió, tampoco se fue de sus tierras y estuvo a punto de morir, se salvó de milagro y ahorita está en Bogotá desplazado porque no tiene a dónde ir, ya que la guerrilla sigue teniendo azotado a ese pueblo. O sea, sigue siendo algo que todavía se tiene muy presente, cambio de nombre, por decirlo así. Total, la violencia bipartidista pasó de ser únicamente entre dos partidos, de ser una violencia a que cualquier idea que sea contraria a mía debe ser aniquilada por completo. Y bueno, muchachos y muchachas, ya con esto llegamos al final de nuestra tertulia. Ha sido un verdadero placer tenerlos. Muy buen día. Hasta luego.